Acabo de escuchar una blasfemia, una herejía de las peores de la vida. Queremos sentirnos como víctimas. Esa es la mala teología que este señor está predicando. Y si Jesús pecó, pues ya no tengo blanco, hermano. Yo necesito entender que si no me arrepiento, seré juzgado. Unos minutos antes. Ay, ¿qué creyeron? ¿Que este canal estaba muerto? Pues no, porque no muere quien en Cristo cree. Y en este canal creemos en Cristo. Pues sí, parceros, que he estado desaparecido. Pues he estado trabajando en proyectos míos. Proyectos como este. Quería ser más como él. Ya con ese objetivo logrado, ahí sí me dije, es hora de volver. Pero justo cuando deseo volver, me di cuenta que me hicieron un video de hate en YouTube. Y me dieron duro. ¡Diablos, señorita! Me dieron latigazos, como a nuestro Señor Jesucristo. Me crucificaron, como a nuestro Señor Jesucristo. Pero heme aquí, 3 días después del video reacción de hate, resucitando como nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo a YouTube para traer las buenas nuevas del Evangelio. De cierto os digo que yo no he visto este video porque quería guardarlo para reaccionar aquí con ustedes de la forma más genuina y orgánica posible. No conozco al youtuber autor del video, jamás lo había visto, no conocía el canal. La razón por la que me enteré de la existencia de este video es porque un amigo que sí conoce este tipo de contenido me lo envió y me dijo, bro, te están haciendo famoso. Inmediatamente yo pensé, ¿cómo así? Debió haberse filtrado un video mío perreando. Cuando mi amigo me mandó el enlace del video, me metí al video y empecé a ver de qué se trataba. Vi un par de minutos y en cuanto noté que estaba hablando de mí y de un video que yo subí a Instagram, dije, caray, no lo voy a ver más. Me salí de YouTube y dije, voy a hacer una video reacción para que quede lo más genuina posible. Pero antes de que empecemos, te invito a que le pegues una suscribida al canal, a que le dejes like al video. No te imaginas eso cuánto me ayuda. Y es gratis. Activa la campanita que está por aquí abajo para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y te invito a que me sigas en todas mis otras redes sociales, en todas con el mismo nombre de usuario. No siendo más, empecemos. El video se llama Increíble, la peor herejía de todos los tiempos, nadie se había atrevido. Hashtag Edgar Escobar, hashtag Biblia Libre. Dudo que sea un video de hate, porque es que escogió una foto hermosa mía. O sea, miren este galanazo, ¿qué tal esa melena morena que se me ve en esta foto que tengo? En la miniatura podemos ver que el video dura 24 minutos. Este tipo se manda un video de 24 minutos sobre mí. Gracias, amigo Edgar Escobar, por mostrarme tanto cariño en Cristo Jesús. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Recorre tus lugares preferidos en tu... El video está monetizado. Y díganme por qué mi banco no me ha notificado que estoy recibiendo dividendos porque alguien me mencionó en un video. Está monetizado, oigan. Los planes de hosting de GoDaddy, porque en los negocios la velocidad es clave. Hay publicidad doble. El tipo está ganando plata con mi nombre. Bueno, ahí sí me hizo enojar. Caray, me hiciste enojar, usaste mi nombre y no me estás dando el dinero que me corresponde. Pero sabes, no te voy a cancelar, por el amor en Cristo, no te voy a cancelar. Sin pelos en la lengua. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a bien, Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre. Gracias Edgar, gracias por tu sangre bienvenida. hirviendo, hermano, así literal, con la sangre hirviendo. Acabo de escuchar una blasfemia, una herejía de las peores de la vida. Y no la dice un personaje muy famoso, porque muchos dicen, es que usted Eso es verdad, yo no soy muy famoso. ¿Qué personajes famosos? El tipo está dando data completamente real, totalmente real. Yo no soy muy famoso. Porque le gustan los likes. Mentira. Cualquiera que diga una herejía como esta y tenga algún tipo de alcance, hay que desmentirlo. Y hoy voy a hablar de un hombre que se hace llamar Christian L. Best photo ever. ¿Qué tal esa maravilla? Miren, 5 segundos de protagonismo en el video de este señor y pone la mejor foto que yo me he tomado en la vida. No tiene muchos seguidores, apenas tiene unos 25,000 en Instagram. Eso es verdad. El tipo está dando información totalmente cierta. Créanle. Él se autodenomina como creador digital, aprendiz de Jesus. Ahí ya vemos qué tipo de persona es. Díganle sí al Jesús. Díganle sí a Jesucristo. Predicador, él cree que es un predicador. Acompañamiento pastoral, se cree un pastor.
Acompañamiento pastoral, ¿quién lo hace? Pues los pastores, ¿sí o no? Sí, es verdad, es verdad. Es un chico cool, es un chico Es verdad, soy un chico cool. chévere, que se identifica contigo porque dice brother, nombre de el movimiento emergente, que son las peores distorsiones actuales del verdadero cristianismo. Y él hace una afirmación tan, pero tan herética. ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! Here I come. Ahí está, mírenlo, el minuto 1:24, esa es la expresión que él tiene en la miniatura, que se está cubriendo los ojos. No es una expresión de tristeza, no está llorando, yo creí que estaba llorando. Es una expresión de rabia, resulta que dice que le hierve la sangre, porque aparentemente lo que escuchó de mí es algo muy hereje, es una blasfemia. De afirmar o afirma, cree que Jesús evidentemente pecó. Eso es verdad. Yo publiqué un video sobre eso. Jesús sí pecó. Sí, tal como me escuchaste. Jesús sí pecó. Cometió pecado. Es más, cometía pecados. Y dejo claro, esto no es nada malo, ni por creer esto nos vamos a volver adoradores del diablo. No sé por qué me recuerda a Jesús Adrián. Nunca en la vida me habrían comparado con Jesús Adrián Romero. Excelente cantante, a propósito, excelente tenor. ¿Le han escuchado esa voz? En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Deja tu like en este video si la música de Jesús Adrián Romero en algún momento de tu vida te impactó. Si bien ha existido un debate histórico entre si Jesús no podía pecar o Jesús no quiso pecar, es decir, la impecabilidad de Jesús, lo que en latín se denomina non posse peccare, no era posible que pecara, o la pecabilidad de Jesús, posse non peccare, es decir, era capaz de pecar pero no quiso. Ha habido ese debate muy respetable. Ambas tendencias históricamente durante 2000 años han creído que, sea como sea, no pecó. Eso es lo que la mayoría de los teólogos históricamente han creído, pero este señor no, tuvo una iluminación extra. Descubrió algo que ni Calvino, ni Lutero, ni Agustín, ni Tomás, ni Zwinglio, ninguno, ¿no? Ni Luis, ni Scofield, nadie, ninguno de estos. Tomó 2000 años de teología y los tiró a la basura ya, ¿no? Uno no puede hacer eso. Uno debe tener en cuenta lo que estas personas durante 2000 años han reflexionado. La Biblia es la principal fuente y la única de doctrina, fe y gobierno. Muchos antes que nosotros han pensado y han sido más inteligentes que nosotros y dedicaron mucho más tiempo que nosotros a reflexionar sobre todos estos principios bíblicos. No crean que ustedes o yo podemos descubrir algo nuevo, algo que ellos no vieron. Tenemos más luz gracias a que precisamente ellos han iluminado antes el camino. Por eso es que hoy tenemos más luz. Pero no podemos tirar a la basura lo que otros han creído. Hace eso, tira a la basura absolutamente eso porque él descubrió que Jesús pecó. Jesús pecó. Pero no necesito ni siquiera a los teólogos. Tampoco es que descubrí que Jesús pecó, yo no hice ningún descubrimiento. Yo simplemente compartí esto a manera de reflexión individual, reflexión personal. Es mentir esto. Bíblicamente es claro que Jesús nunca pecó. En términos bíblicos, en el Nuevo Testamento, sí hay varias menciones en donde se dice que Jesús nunca pecó. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado. La Nueva Versión Internacional dice, ¿otro? Al que no cometió pecado. La traducción al lenguaje actual dice, Cristo no pecó, nunca pecó. Y ese conoció en el griego es la palabra ginosko o ginosko. Significa un conocimiento por la experiencia. En pocas palabras, lo que está queriendo decir es que Jesús jamás tuvo la experiencia del pecado. Nunca, es imposible. El único versículo, Hebreos, capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La versión Dios habla hoy dice, jamás pecó. Simple, sencillo. Jesús no pecó, no hubo pecado en él, porque él es Dios. Y Dios no puede pecar. ¿Cómo Dios no va a poder pecar? Si él no puede algo, entonces no es Dios. No. Es como decir que un círculo puede ser cuadrado. La naturaleza de un círculo es ser círculo. Si es cuadrado, pues ya no es círculo. La naturaleza de Dios es la santidad. Si peca, pues ya no es Dios. Si Jesús hubiese pecado, no sería Dios. Es así de simple. Está en su naturaleza.
Yo creo que esto lo va a mencionar él posteriormente en el video, pero en mi video original yo también mencioné que estoy full de acuerdo con todos estos versículos y no pretendo refutarlos ni hacer maromas exegéticas para hacerlos decir otra cosa. Pablo estaba full convencido que Jesús nunca había cometido pecado, pero estas afirmaciones de Pablo son afirmaciones cristológicas. Lo mismo el autor de Hebreos, que a propósito no es Pablo, el autor de Hebreos también hace estas afirmaciones de fe. La Biblia está llena de afirmaciones de fe, cosas que son absolutamente inevidenciables, sino que se asumen y se creen por convicción desde la fe. Además, a Pablo no le importaba tanto escribir sobre la persona de Jesús. Pablo estaba muchísimo más interesado en el personaje de Cristo. Así que para Pablo no importaba tanto la relevancia histórica de todo lo que Jesús representaba, sino el impacto que tenía en la fe la persona de Cristo, Jesucristo. Tuvo pecado cuando cayó. Y antes no era un ser humano, era un ser divino, no, era un ser humano, pero sí. Adán representaba a un ser humano dentro de la literatura del Génesis, pero Adán no es históricamente un ser humano. Es que así es la naturaleza de Jesús, una naturaleza 100% humana, pero sin pecado. Eso es lo que la Biblia dice todo el tiempo. Así que, ¿cómo responde este caballero a esos versículos? Escúchelo usted mismo. Expresiones entonces como esta, Jesús nunca pecó, deben entenderse como una afirmación de fe, como afirmaciones cristológicas que hacen referencia a la naturaleza divina que le queremos dar al personaje de Jesús. Una afirmación de fe. Tal cual, hermano Edgar, una afirmación de fe. Es una figura literaria. No, un momento. Una afirmación de fe no es una figura literaria, hermano Edgar. Yo he dicho que es una afirmación de fe. Una figura literaria es algo completamente distinto. Una figura literaria es un recurso lingüístico que se utiliza dentro de textos o cualquier tipo de narrativa para embellecerlos, para enriquecer el lenguaje. Las figuras literarias, cuando se utilizan, añaden énfasis, belleza, claridad o intensidad a cualquier narrativa. Decir que Jesús nunca pecó es una confesión de fe, es una afirmación cristológica, no es una figura literaria. Una figura literaria sobre Jesús sería decir algo así como: Cristo es el faro que ilumina en la oscuridad de la incertidumbre. La afirmación Cristo nunca pecó no es figura literaria, es una afirmación teológica, es una afirmación cristológica, es una confesión de fe, porque está basada en las creencias. Hermano Edgar, ¿cómo te atreves a hablar así de mí? ¿Cómo pones palabras en mi boca que yo nunca dije? Yo nunca hablé de figuras literarias. La decepción. ¡La traición, amigo! Pero bueno, te la perdono, hermano Edgar, porque ese es el llamado del Señor Jesucristo. Además, utilizaste en tu video mi mejor foto. Sí, una afirmación de fe, una hipérbole, una exageración. No, hermano Edgar, ¿cómo dices eso? No, de nuevo, una hipérbole es una figura literaria, pero decir que Cristo nunca pecó no es de ninguna forma una hipérbole. Usted examina los versículos que acabo de mencionar y busque dónde está la hipérbole. ¿Dónde? ¿Cómo? No hay hipérbole. En los versículos que mencionaste no hay ninguna hipérbole porque Pablo no está utilizando figuras literarias. Hermano Edgar, ¿qué está pasando? Yo no puedo aplicarle una hipérbole a cualquier parte de la Biblia al azar porque eso no es verdad, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo, no puedes aplicar hipérboles cuando quieras. En el contexto, la misma Biblia me señala dónde se está hablando figurativamente y dónde no. Esto es la cierto. Biblia debe ser interpretada literalmente a menos que el contexto me indique lo contrario. Debemos tener una interpretación histórico-gramatical y... Debemos tener una interpretación histórico-gramatical. Tenemos que, es una obligación. Hermano Edgar, estás imponiendo algo. No debe ser necesariamente así, hermano Edgar. No nos pongamos tan agresivos, porfa. Tengamos compasión, vamos a calmarnos, respiremos hasta 10. No debemos. El enfoque de estudio de la Biblia histórico-gramatical es uno de los posibles. Hey, hermano Edgar, tu canal se llama Biblia Libre. Puedes darle la opción a la gente de elegir que, por ejemplo, también puede haber otro enfoque de estudio de la Biblia, como el histórico crítico. Literal del texto. Hacerlo de otra manera es hacer eisegesis, es aplicar al texto mis ideas. Yo diría más bien que lo que yo estoy utilizando son recursos homiléticos. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dato curioso, Pedro no escribió ni primera de Pedro ni segunda de Pedro. Las cartas de Pedro, la primera y la segunda, que están escritas en nombre de Pedro, o sea, tú lees al comienzo y Pedro se presenta como si fuera Pedro, el autor no es el apóstol Pedro. Las cartas de Pedro ambas fueron redactadas en el segundo cuarto del segundo siglo después de Cristo, o sea, estamos hablando de que Pedro, si las hubiera escrito, hubiera tenido más de 150 años de edad, lo cual creo yo no es imposible, pero es altísimamente improbable. Las cartas de Pedro son una pseudoepigrafía, como muchos otros libros en la Biblia, Eclesiastés,
Proverbios, el libro de Daniel, es decir, textos que fueron escritos usando el nombre de ese autor que era conocido para que así su impacto y su alcance fueran mayores. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Está clarito. ¿Dónde está la hipérbole? No hay hipérbole, hermano Edgar, no hay hipérbole. Es que no la hay. Pedro no está utilizando ahí ninguna figura literaria. La afirmación de fe. ¿Dónde? ¿Cuál afirmación de fe? ¿De qué? Bueno, Pedro sí está usando afirmaciones de fe. De hecho, todo el texto de Pedro es una afirmación de fe, pero hipérboles definitivamente no hay. Hermano Edgar, en eso tienes razón, no hay hipérboles, pero todo el texto de Pedro sí son afirmaciones de fe, porque están basados en creencias. Una afirmación de fe. Tendríamos que decir que todo el contexto es una afirmación de fe, ¿sí o no? Sí, casi que todo el contexto de las cartas paulinas y en general de las epístolas en el Nuevo Testamento son afirmaciones de fe. No voy a decir que todo, pero la gran mayoría. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles no tienen muchas afirmaciones de fe, pero Corintios, Pedro, Judas sí las tienen. Porque cuando cambió de afirmación de fe a una afirmación real, no, todo es una afirmación de fe. Y resulta que en el verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia. Esto sí es una figura literaria. Hermano Edgar, ¿por qué no lo dices en este caso? Aquí sí hay una figura literaria. Llevar sobre sí mismo nuestros pecados, figura literaria. Es una metáfora. Y por cuya herida fuisteis sanados. Este texto sí está llenísimo de figuras literarias. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Figura literaria. Esto se llama antítesis, que es la contraposición de dos ideas. Y por cuya herida fuisteis sanados. Esta es otra figura literaria. Esto se llama metonimia. La metonimia es una figura literaria que reemplaza una palabra por otra, la cual tiene una relación de origen o de causalidad. En este caso, la palabra metonímica es herida, que hace referencia al sufrimiento de Cristo. Más publicidad. Hermano Edgar, monetizaste a tope tu video en donde estás hablando de mí y yo no he recibido ni un solo ingreso de eso. Hermano Edgar, esto no es cristiano, pero te perdono. Usaste mi mejor foto en tu video, no me importa. Yo no hago esto por el dinero. Esto lo hago para divertirme. Dos, publicidad, parce. Publicidad doble le mete este man a sus videos. Si lo anterior es una afirmación de fe, y nada en el texto nos ha... No, hermano Edgar, lo anterior ya no es afirmación de fe, lo anterior sí está lleno de figuras literarias. Estás confundiendo los conceptos de afirmación de fe con figura literaria. Todo el texto que acabamos de leer de Pedro son tres figuras literarias, una seguida de la otra. No hay afirmación de fe. En los previos versículos que leíste sí había afirmaciones de fe. Que esa idea de afirmación de fe ha cambiado. Entonces el verso 24 también es una afirmación de fe. Y la No, hermano Edgar, el verso 24 no es afirmación de fe, son figuras literarias. De que debemos vivir a la justicia es entonces una afirmación de fe. No es una afirmación de fe, es una figura literaria. Ya dije que era una metonimia. Podemos ser injustos, porque eso es solamente una aspiración, como decía. Esa es una conclusión muy personal tuya, hermano Edgar. Mamá es la mejor mamá del mundo. Entonces vivir a la justicia es solo una afirmación de fe. Es imposible vivir intentando ser justo, así que no lo intenten. No, yo nunca dije eso. Estás poniendo palabras en mi boca. No hay una afirmación de fe en el texto. No hay hipérbole, hermano Edgar. Había una metáfora, había una metonimia y había una antítesis. Hipérboles no hay. Nada en el texto está diciendo que esto es un lenguaje figurativo. Nunca. Todo el texto está diciendo que es un lenguaje figurativo, hermano Edgar. Tú lo acabas de leer. Era lenguaje figurativo, son figuras literarias. Decir eso es abusar del texto. Ahora, no, abusar del texto es usar el texto para hacerlo decir aquello que los autores nunca dijeron. Y tú estás diciendo que Pedro está haciendo afirmaciones de fe. Yo te estoy diciendo que Pedro está usando figuras literarias. Y eso fue lo que hizo. Metáfora, antítesis y metonimia. Eso es serle fiel al texto. Decir aquello que el texto pretendía decir. A través de estas figuras literarias, metáfora, antítesis y metonimia, Pedro pretendía describir rasgos de Jesucristo. Nunca hizo ninguna afirmación sobre la justicia, sobre invitarnos a ser injustos como tú lo estás diciendo, hermano Edgar. Pedro está exaltando la justicia de Cristo a través de tres figuras literarias, una seguida de la otra. Usar otros argumentos, como por ejemplo la palabra, las palabras que nos dicen que es pecado. La palabra que en nuestras Biblias se tradujo al español como pecado, originalmente en el Antiguo Testamento se refería como jatá. Una traducción mucho más precisa de jatá, al menos en términos lingüísticos, es simplemente error. Y esta palabrita, jatá, que se tradujo como pecado, abarca errores que van desde errores morales, algo así como quitarle la vida a alguien, como cuando sales de la casa y se te olvidan las llaves. Eso también es definido como un
hatá. En el Nuevo Testamento, que también fue escrito en un contexto judío, pero esta vez bastante permeado por la cultura y la filosofía griegas, además fue escrito en griego, la palabra que se tradujo como pecado allí es referida como hamartía. Hamartía significa errar, también como la palabra en hebreo hatá, pero tiene una connotación adicional y es que es errar en el blanco. Es decir, si tienes un objetivo específico y llevas a cabo una acción que te desvíe de ese objetivo específico que tienes, eso lo define el Nuevo Testamento como hamartía, es decir, pecado. Sí, hatá y hamartía significan error. Pecado es cualquier error, ¿sí? Cualquier cosa que no apunta al blanco. ¿Cuál es el blanco? Y ese es el asunto. Hamartía quiere decir errar el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Pues en el Antiguo Testamento la ley que nos mostraba a Cristo. En el Nuevo Testamento el blanco. Decir que la ley nos muestra a Cristo, esa es otra afirmación de fe, comúnmente encontrada en los textos de Pablo. Pero los autores originales del Antiguo Testamento nunca tuvieron ninguna intención de hablar de Jesucristo, sencillamente porque Jesucristo no existía. Y hacer correlaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento fue una estrategia que empezó a implementarse en la teología cristiana para conectar de alguna forma el judaísmo, de donde ellos venían, a la nueva filosofía de Cristo. Cristo es el objetivo. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es nuestra meta. Cristo es el blanco. Errar al blanco es errar a ser como Jesús. Y si Jesús pecó, pues ya no tengo blanco, hermano. Así que su interpretación es un error. Pero es que él no puede entenderlo porque él no puede entender que Jesús haya en algún momento cometido errores en su vida. Es que se puede totalmente admirar a alguien. Alguien puede ser un modelo de vida. Alguien puede ser para ti una enorme inspiración, incluso tú reconociendo las falencias de esa persona. Lo mismo pasa con Jesús. Es mi modelo de vida, es mi maestro. Es aquel en quien yo baso toda mi filosofía de vida. Necesita ser Jesús inmaculado para eso. Necesita ser Jesús absolutamente perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún error para eso. No, yo no necesito a alguien absolutamente perfecto en mi vida para que mi vida tenga sentido o para yo poder orientar mis acciones y mis decisiones. Necesito a alguien que me oriente. Afirmar entonces que Jesús nunca pecó es afirmar que Jesús nunca en su vida cometió ningún tipo de error. ¿Realmente nos podemos imaginar a un Jesús que, por ejemplo, de niño nunca desobedeció a sus padres? ¿Un Jesús que en su infancia, por ejemplo, al jugar con los vecinos niños, nunca sintió envidia? ¿Un Jesús que incluso de adulto, voluntaria o involuntariamente, ofendió a alguien? Pues claro que Jesús jamás cometió ningún error. A Jesús jamás se le quedaron las llaves, nunca. A Jesús sencillamente nunca se le quedaron las llaves porque las llaves no existían en aquel entonces. Pero algún día se le olvidó un zapato, una sandalia. Algún día se equivocó diciendo alguna palabra. Se le enredó la lengua, se le lenguó la traba. Al menos desde la perspectiva bíblica, eso es un hamartía, eso es un hatá, un error. Cuando vas caminando por la calle y te tropiezas con algo y ¡boom!, te caes, eso es un hatá, eso es un pecado, según la Biblia, es un error. Nos podemos imaginar que Jesús nunca se resbaló y se cayó por la calle. A eso me refiero yo. Obviamente el ejemplo de las llaves es figurativo. Hermano Edgar, eso sí es una figura literaria. Jamás le contestó mal a sus padres. Probablemente de adulto Jesús jamás le contestó mal a sus padres porque como adulto era mucho más consciente de la dinámica familiar, de las jerarquías, de la autoridad. Pero imaginémonos a un Jesús bebé, a un Jesús de 2 años, a un Jesús de 3 años, un niño que aún no tiene conciencia de la realidad. Obviamente en algún momento le habrá manoteado a su mamá. Es completamente natural que un Jesús de 4 años en algún momento de su vida haya hecho un berrinche. Jesús tuvo que haber pasado por la disciplina de sus padres, haber sido disciplinado en algún momento por su mamá o por su papá, porque del disciplinamiento es que viene un comportamiento adecuado. Y Jesús era un tipo bastante regio, bastante recto. Esa rectitud de Jesús venía de ese excelente trabajo de crianza y de disciplinamiento que ejercieron sus padres sobre él. Y con disciplinamiento me refiero a que tuvieron que corregirlo muchas veces para enseñarle lo que era correcto en la vida. Es tan difícil creer que Dios puede ser sin errores. ¿Por qué queremos asumirle errores a Dios? ¿Por qué? El chiste de que Dios se hubiera encarnado es precisamente que Dios quería vivir la experiencia de la humanidad en Jesús. Y la experiencia de la humanidad incluye equivocarse, incluye volverme un niño que no tiene control sobre sus necesidades. Dios se quiso hacer humano para tener un cuerpo humano, para vivir las enfermedades humanas. Podemos imaginarnos a un Jesús que nunca se enfermó, que nunca tuvo gripa, que nunca tuvo diarrea. ¿Dios tiene diarrea? No, Dios no tiene diarrea. Pero cuando Dios se hace hombre en Jesús, Dios sí tuvo diarrea en el cuerpo de Jesús. ¿Puede Dios hacer chichi y popó? No, Dios no hace chichi y popó, pero cuando Dios se hace humano en Cristo Jesús, resulta
resulta que sí, Dios hizo chichi y popó. Entonces, ¿Dios peca? No, Dios es aquello que está lejos de la comprensión humana. Dios no peca, pero cuando Dios se hace hombre en Jesús, se ata a la posibilidad de la experiencia del pecado, es decir, la experiencia del error. Jesús nunca sintió envidia. ¿Por qué Dios puede sentir envidia de alguien? ¿Cómo por qué? Dios no siente envidia, pero cuando Dios se hace humano en Jesús, se condiciona la experiencia de la envidia. ¿Qué tiene de malo que Jesús haya tenido envidia en algún momento de su vida? Todos la hemos tenido. Jesús tuvo que haber tenido envidia en algún momento, sobre todo como niño. Los niños a veces son bastante envidiosos. La regulación emocional es algo sobre lo cual los niños no tienen mucho control. Los padres disciplinan a los niños para que aprendan a tener una adecuada gestión emocional en sus vidas. La envidia de Jesús como niño es algo completamente natural. No es bíblico, es decir, no hay ningún texto bíblico que haya referencia a eso. Y de eso soy consciente yo. Estos son pensamientos míos, suposiciones basadas en la experiencia humana, que si Dios se hizo humano, es muy probable que haya tenido que pasar por esas experiencias que son tan humanas. Así como es de humanos ir al baño y hacer popó, nunca hay un texto bíblico que nos diga que Jesús fue al baño a hacer popó. No lo hay, no existe, pero obvio, Jesús hacía popó todos los berracos días de su vida. ¿Me entienden? Humanizan tanto a Jesús. Ven solamente a su 100% hombre y se olvidan que era 100% Dios. Yo no puedo despegar las dos naturalezas de Jesús. No puedo. Jesús no sintió envidia porque era Dios. ¿A quién puede envidiar Dios? O sea, pongámosle algo de sentido, parce. Pongámosle algo de sentido a esto. Por favor. Ahora, él después dice, Jesús enseñó, perdona nuestros pecados. Se incluyó, o sea que él tenía pecados. Es verdad, estamos hablando de la persona que nos enseñó a orar. Perdona nuestras ofensas. Y sí, ese posesivo nuestras estaba incluyendo a Jesús mismo. Ya me fumes eso. Hermano Edgar, estás diciendo algo sobre mí que no es cierto. Usaste un meme, pero los memes se usan como representaciones de la realidad. Y si con eso pretendes decir que yo fumo, no me ofende, pero yo no fumo. Hermano Edgar, asumiste algo erróneamente sobre mí. En todos mis videos lo digo. Díganle no a los porros y sí a Jesucristo. Mírale el contexto. Le preguntan los discípulos, Señor, ¿cómo? Enséñanos a orar. Bueno, cuando oren, ustedes digan así. Está diciéndoles a ellos lo que ellos deben decir, no es algo que él le está diciendo a ellos lo que ellos deben decir porque él ya lo ha vivido en su vida. Sus oraciones. Hay 25 oraciones de Jesús en los evangelios. 25. Y en ninguna de esas oraciones jamás le pidió Cálmate, hermano Edgar. Oye, tranquilo, viejo. perdón al Padre por nada. Nunca. ¿Por qué Jesús va a pedir perdón? Si Jesús no falla, no se equivoca, en él no hay error alguno. 25 años y jamás dijo eso. Así que está interpretando de nuevo mal el texto. Pero es que ahora quieren que Jesús nos pida perdón. Ahora nosotros no tenemos por qué pedir perdón, pero Jesús que sí nos pida perdón a nosotros. Cuando Jesús enseña la oración de perdona nuestras ofensas, no le está pidiendo perdón a la gente, le está enseñando a la gente que le pidan perdón a Dios, porque hemos ofendido a otros y le pedimos a Dios que perdone esas ofensas. La lógica de estos nuevos teólogos. Yo no soy teólogo, hermano Edgar, esa es otra afirmación errónea. Yo soy licenciado en pedagogía y lingüística. Amo la teología y es mi pasatiempo, pero profesionalmente no me dedico a eso. Que sacan su teología de su mente y de su imaginación. No, mi hermano querido, no tenía por qué pedirle perdón a nadie. ¿Cómo es posible? Para él, a él le parece asombroso que Jesús nunca le haya pedido perdón a nadie. Entonces, ¿por qué dice que nosotros debemos pedir perdón si él no le pidió perdón a nadie? Él tuvo que haber vivido la experiencia de pedir perdón. Realmente nos imaginamos a un Jesús que nunca cometió ningún error y que por lo tanto nunca conoció la experiencia de pedirle perdón a alguien. Es que él es Dios. Para conocer qué es pedir perdón no tenía. Es Dios encarnado, vuelvo a repetir, Dios no hace popó, pero Dios encarnado sí hace popó. Vivir el pedir perdón, porque él es Dios y todo lo sabe. Él demostró. Dios todo lo sabe, pero Dios encarnado no lo sabe todo. Todas las cosas que nosotros podemos vivir aquí en la tierra. Pero él no le pidió perdón a nadie porque simplemente no pecó en contra de nadie. Sin embargo, pidió al Padre que nos perdonara a nosotros porque no sabíamos lo que hacíamos. Pero como él quiere un modelo de vida,
Jesús entonces sí pecó, y a mí personalmente como cristiano me parece la mejor de las noticias del Evangelio, porque no me siento juzgado, me siento entendido. Entiendo que mi maestro, aquel a quien yo admiro y a quien yo sigo, mi modelo de vida, es una persona que sabe en los zapatos en los que estoy caminando, que sabe por lo que estoy pasando, porque él pasó por allí, porque lo vivió en carne propia, y eso lo lleva a él no a juzgarme, sino a entenderme. En la Universidad Javeriana Cali contamos Más con publicidad, acreditación hermano de alta Edgar. calidad. Has metido 3 Somos publicidades en el video, hermano Edgar. Dobles. Estás ultra mega monetizando tu video hablando de mí. Pero mira, aquí en este canal somos buena onda. Apoyamos a los youtubers que se dedican a esta vaina y sabemos lo duro que les toca. Así que mira, yo dejo correr, toda la publicidad la dejo correr. Y quiero que todo ese ingreso te llegue a ti. Y en este canal apoyamos a los youtubers. Díganle sí a apoyar a los youtubers y sí a Jesucristo. Y aquí yo no entiendo al hombre. ¿Cómo piensa que un pecador puede ser su modelo de vida? Yo no necesito modelos perfectos, yo necesito es modelos que sepan enseñarme. Jesús pecó, entonces ya no es modelo de vida porque pecó. No, en eso no tienes razón, hermano Edgar, esa es una conclusión muy personal tuya, pero uno puede tener modelos de vida imperfectos. Porque es que así no te sientes juzgado, te sientes entendido, dice él, afirma. Esa es una excelente imitación de mi acento. Puede ver el video completo. Te sientes que él te entiende. No te sientes juzgado. Ese es el problema, hermano. Es que el problema del ser humano es ese. Que quiere que todo el mundo lo entienda. Que se excusa. Yo pequé, pero fue porque entiéndame. Fueron mis padres que me criaron mal. Yo nunca dije que oráramos a Dios de esa forma. Dios, perdóname, yo pequé, pero no fue mi culpa. Fue la sociedad. Todos son culpables menos yo. Yo soy el único inocente, pobrecito de mí. Queremos sentirnos como víctimas. Esa es la mala teología que este señor está predicando. Yo no necesito no sentirme juzgado. Al contrario, yo necesito entender que si no me arrepiento, seré juzgado y Dios tiene toda la autoridad para juzgarme. Nuestra sociedad humana, sus parámetros de justicia se rigen según la realidad social en la que estamos. Para ellos, la consecuencia legal de robar era la crucifixión. Para ellos, la consecuencia legal del adulterio era ser apedreado. Justicia humana. Pero cuando Dios entra en escena, la justicia de Dios es distinta. Es la que le dice a la mujer, yo no te condeno. Es la que mira al ladrón de la cruz y le dice, tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la justicia de Dios tiende a ser un poco burlesca con la justicia humana. Son conceptos de justicia totalmente distintos. Y me gusta pensar en ese texto bíblico que dice, mis pensamientos son muy diferentes a sus pensamientos, y tan lejos como está el cielo de la tierra, así de lejos están mis pensamientos de sus pensamientos, o algo así como así de lejos está mi justicia de su justicia. Juzgados porque merecemos ese juicio. Yo no necesito identificarme con Jesús y decir, ay, él también pecó, entonces él entiende. No, él nos entiende en todas las cosas porque él las vivió, pero él no pecó. Él vivió la experiencia de ser cabeza de su familia, pero no pecó, pero entiende lo que es hacer, y no necesitaba vivirla, entenderla, sin embargo la vivió para argumentarnos a nosotros y para que ninguno de nosotros tenga pretexto alguno. Es que como tú no lo viviste, no, él lo vivió. Todas las cosas, pero sin pecado. Pero este señor no puede entenderlo. Jesús, en un ataque de ira irracional, llega al templo y se da cuenta que hay mercaderes vendiendo y comprando productos. Y lleno de rabia y de celo descontrolado, lo que hace es botarle los productos, romperles el dinero y comérselos a gritos e insultos. Tomar un látigo y con violencia física expulsarlos de su puesto de trabajo. Mira, tú puedes darme la explicación teológica que se te dé la gana para justificar el comportamiento de Jesús, pero esa forma en la que él se comportó es bastante pecaminosa. Él entonces toma el ejemplo de la purificación del templo. Y él dice, no importa qué explicación teológica me den, ninguna explicación teológica me demostrará lo contrario. Cerrado, ya su mente está cerrada. Es un paradigma que nadie puede abrir. Él simplemente quiere creer eso y ya. Por eso este video ni siquiera lo hago para convencerlo a él, porque ya él quiere creer eso, sino para que usted no sea engañado por este hombre y por este tipo. ¡Otra monetización! Hermano Edgar, pero te fuiste con toda, hermano Edgar. ¿Las han contado? Are you considering an international student loan? ¿Cuántas monetizaciones llevamos? ¿Qué tal les ha parecido el video hasta ahora? Tanto el del hermano Edgar como el mío. Por favor, les pido el favor, encarecidamente, de que no le voten hate al hermano Edgar. Si vienen de mi parte, ustedes ya me conocen, solo buenas vibras. Déjenle un buen comentario como, hey, vengo de parte de Cristian, Dios te bendiga, en la buena, parcero, que Dios te prospere. Voten buena vibra o no hagan nada. Él está haciendo eisegesis. Entonces para él fue un terrible pecado. Oigan, ahora que lo pienso, este man se parece al exalcalde de mi ciudad. Díganme en los comentarios si el hermano Edgar se parece a la purificación del templo.
Eso fue un pecado. No, eso está mal, parce. Está mal. ¿En serio está mal? Sí, porque lo sacó violentamente, eso cualquiera sabe que está mal. Sí, claro, eran pobres comerciantes, eran comerciantes que se ganaban la vida honestamente vendiendo productos, vendiendo y comprando productos. De eso viven los comerciantes. Un comerciante inevitablemente en algún momento le va a tocar ir al templo y en el templo vender cosas porque no hay de otra, porque si no, no llevo pan a la casa. Y llegó Jesús y en un ataque de ira irracional los sacó a latigazos y les rompió la mercancía y les rompió el dinero. Creo que no fue bastante prudente de Jesús tener esa reacción tan desmesurada. Ahí sí donde quedó el contexto judío, ¿no? Ahí sí se le olvidó el contexto judío, ¿cierto? Porque dentro del judaísmo, el hecho de tener este tipo de manifestaciones no necesariamente eran vistas como algo pecaminoso, para nada, en ningún sentido. Jesús no podía pecar dentro del mismo templo. Hubiese sido de una vez desmentido por todos sus opositores. Miren, está pecando. Precisamente es porque no está pecando que no pueden ser, o no puede Jesús ser desmentido por este acto. A ver, les pongo el siguiente ejemplo. Si llego a la casa de mis padres y hay unos ladrones ahí, y yo decido sacarlos a la fuerza, digamos que ellos no tienen ni navajas, ni cuchillos, ni pistolas, obviamente. Yo decido usar mi karate para sacarlos a la fuerza, que es muy bueno además. No se crea. Los saco de ahí. Qué chévere que hago karate, me encanta. ¿Está mal lo que hice? ¿Pequé? Usé la violencia, fui agresivo, les hablé duro y los saqué. ¿Pequé? En ninguna manera, porque es la casa de mis padres. Juan, capítulo 2, verso 17. Esto es una figura literaria, pero creo que no hay punto de comparación, hermano Edgar. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que si yo llego algún día a mi casa y me encuentro con unos ladrones, la violencia física, el castigo físico puede ser una forma legítima de reaccionar en ese momento. Si esa es la situación, si el hermano Edgar se encuentra con unos ladrones en la casa de sus papás y los confronta con su poderosísimo karate, yo te diría, hermano Edgar, no hiciste nada malo, no hay problema. Están invadiendo tu propiedad y tienes el derecho legítimo de defender tu propiedad, porque así funciona nuestra sociedad. En nuestra sociedad hay algo que se llama defensa legítima. Sin embargo, aquí no estamos hablando de que Jesús llegara a la casa de sus papás y se encontrara unos ladrones, porque no eran ladrones, hermano Edgar, eran comerciantes, eran gente que como mis papás se ganaban la vida vendiendo y comprando productos para llevar pan a sus casas. El hecho de que Jesús posteriormente los llamara ladrones, eso sí es una figura literaria, eso es una hipérbole. Eran comerciantes que se ganaban su sustento diario para vivir y que su única alternativa era, hey, voy a vender al templo porque es un lugar de alto flujo de personas y por ahí puedo vender mis productos. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Los otros evangelios usan la expresión cueva de ladrones. Es la casa de su padre, por lo tanto es su casa. Él tiene la autoridad de sacarlos, así como el Dios del Antiguo Testamento tenía la ira y la autoridad de emitir juicio. Porque como a ellos no les gusta ver un Dios de ira. No, Dios no puede tener ira, no, ira jamás. Dios es solo amor. Mentira. Dios es la unión de todos sus atributos y virtudes. ¿Estás anclado en viejas formas de negocio? Despega hacia el nuevo hermano Edgar, por Dios santo. Ya le hemos dado suficiente dinero al hermano Edgar, vamos a saltarnos esta publicidad. Última tecnología de cloud computing. Usted no puede dividirlo pecaminoso en ninguna manera. No está mal, por algo aparece 5 veces en los 4 evangelios. 5 veces, lo que quiere decir que hubo 2 limpiezas del templo. ¿A usted le parece que si Jesús hubiese pecado ahí, con una sola mención pequeña en 1 o 2 evangelios hubiese sido suficiente? Igual es un pecado de Jesús, pero no, 5 veces. Marcos hace el énfasis y lo menciona 2. O sea que es un evento glorioso. Y dice que le encanta pensar en cuando Jesús fue a pedirles perdón a esas personas. Me encanta pensar en ese Jesús que después de su rabieta fue a los comerciantes del templo a pedirles perdón por su mal comportamiento. ¿Cuándo fue Jesús a pedirles perdón? Los registros bíblicos no dicen que Jesús le haya pedido perdón a nadie. Así como también me imagino cosas cuando digo que Jesús hacía popó. Así como me imagino cosas cuando digo que Jesús en algún momento tuvo que sufrir de gripa o de diarrea o tener alguna enfermedad. A pesar de que los evangelios nunca mencionan ninguna enfermedad que Jesús haya tenido. Pero obvio, si fue un ser humano normal, tuvo que haberse enfermado en algún punto de su vida. Pero en la Biblia no está. Nunca la Biblia dice que Jesús fue a pedirles perdón a los que sacó del templo. ¿Cuándo? No lo dice. ¿Dónde? No lo dice. Nunca. No lo dice. Jamás, hermano. Ahí estoy de acuerdo. De hecho, esa fue una de las razones por las que querían matarlo, porque pues el negocito se les dañaba. Luego da el ejemplo de la mujer. No.
Las autoridades judías no querían matar a Jesús porque Jesús les estuviera dañando el negocio. Las autoridades judías querían matar a Jesús porque consideraban su ideología peligrosa para la permanencia del status quo. Nunca nadie tuvo la intención de matar a Jesús porque Jesús le estuviera dañando el negocio a alguien, para nada. La razón por la que querían asesinarlo era porque lo consideraban ideológicamente peligroso. Le dijo que no está bien darle el alimento de los hijos a los perrillos. Y dice, ¿cómo va a tratar a esa mujer así? ¡Qué pecador! No, eso no es pecado, hermano. A los suyos vino, es lo que dice la Escritura. Y sin embargo, él dijo todo sabiendo cómo iba a responder la mujer para finalmente hacer el milagro. Jesús no sabía cómo iba a responder la mujer. Esa es otra afirmación de fe que a propósito se hace en algún momento también en los evangelios, que Jesús conocía los pensamientos de todas las personas. Jesús no conocía los pensamientos de todas las personas, pero claro, Dios conoce todo, pero cuando Dios se encarna, se limita a la naturaleza humana de no poder conocer todas las cosas. Dios es omnisciente, Dios encarnado no es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios encarnado no es omnipresente. Es que Jesús es Dios y sabía cómo iba a responder la mujer. No hay pecado alguno ahí. Mostrar bíblicamente que Jesús pecó. No hay forma. Realmente, mis hermanos, ¿por qué creo que Jesús nunca pecó? Y aquí vienen los argumentos más fuertes de todo. Número 1, porque Jesús era semejante a los hombres, como dice Filipenses 2:7, pero no igual. Era semejante a nosotros en todas las cosas, pero sin pecado. Por eso no era exactamente igual a los hombres. La palabra dice literalmente solo seme. No, literalmente no dice, figurativamente. Número 2, si Jesús pecó, entonces Él habría pagado sus propios pecados en la cruz, no los nuestros. La afirmación Jesús sufrió por nuestros pecados es otra declaración de fe que se hace basado en las creencias del cristianismo, pero si analizamos al menos los eventos que se presentan o incluso la evidencia histórica que se encuentran en los registros de Tácito y Plinio y diferentes historiadores, Jesús sí existió y fue una persona que fue ejecutada por el Imperio Romano bajo los delitos de rebelión, de sedición. Es decir, Jesús no sufrió por nuestros pecados, al menos no desde lo que históricamente podemos tener como evidencia. Jesús fue asesinado porque era una persona que era considerada ideológicamente peligrosa. Fue ejecutado por el aparente bien del imperio y la permanencia del status quo. Ahora, que nosotros como cristianos utilicemos hoy afirmaciones como Jesús murió por nuestros pecados, sufrió por nosotros, esas son afirmaciones exclusivas de nuestra fe, es decir, basadas en nuestras creencias. No habría podido pagar nuestros pecados en ninguna manera, porque Él tenía los propios. Y un solo pecado merece condenación eterna, porque es un pecado contra un ser eterno. Así que un solo pecado de Jesús, y Jesús estaría pagando por su pecado. ¿Cómo podría llevar el nuestro en la cruz? Entonces toda la expiación carecería de sentido. Por eso esto es tan grave, hermano. Número 3, si Jesús pecó, ¿qué esperanza tendríamos entonces nosotros de no pecar? La misma razón por la que si mi papá comete errores, ¿qué esperanza tengo yo de no cometer errores? Es que... ¿Para qué peleamos con el pecado? ¿Para qué? ¿Para qué luchamos en contra del pecado si hasta Jesús pecó? Ah, no, bueno, está bien. Esta es una manera de patrocinar el pecado. La mala teología hace eso. Yo no estoy patrocinando el pecado. En todos mis videos digo, díganle no al pecado y sí a Jesucristo. Hermano Edgar, estás poniendo palabras en mi boca. Esto me pone muy triste. Patrocina el pecado. Número 4, mi alivio, mi tranquilidad no está en saber que Jesús pecó como la de él dice eso. Mi alivio, a mí me alivia, me da tranquilidad saber que Jesús pecó. A mí no. Eso no me daría nada de tranquilidad, porque mi deseo es no pecar. Y si digo que Jesús pecó, entonces ¿qué esperanza tengo yo de no pecar? ¿Ni para qué? Mi deseo es ser profesor, mi deseo es ser youtuber. Mi papá no es ni profesor ni youtuber. ¿Cómo puedo yo llegar a ser un buen profesor si mi papá, que es mi modelo de vida, que es un gran ejemplo para mí, no es profesor? El hecho de que un ejemplo de vida mío no sea algo no quiere decir que yo no pueda llegar a serlo. Como mi papá, que no es profesor, pero muchas de sus virtudes y actitudes me inspiran a mí a ser un buen profesor. Un modelo de vida no tiene que ser igual a aquello que yo quiero ser. Un modelo de vida necesita ser inspirador y Cristo logra eso en mí. Yo veo a un Jesús puro que jamás se equivocó absolutamente nada. Entonces digo, hay esperanza. ¿Cómo le voy a pedir ayuda a un pecador para que yo no peque? Si él lo hizo también. Es que estas personas no están buscando arrepentirse, sino justificarse a sí mismos, justificar su propio pecado. Esta terrible teología mentirosa me arde la sangre, hermano, literalmente, porque están ofendiendo a mi Señor, a su pureza, a su santidad, a su grandeza. Y es que hoy en día, ya, cuando usted toma todas estas teologías, resulta que Jesús sí pecó, pero Adán nunca pecó.
Y entonces todo se vuelve, ¿ves? Ya no somos nosotros los que tenemos que pedirle perdón a Dios, sino Dios el que tiene que pedirnos perdón a nosotros. ¿Qué es esto? Es una locura antibíblica, una herejía terrible. Por eso no puedo estar de acuerdo con este señor. Y por más de que... No tienes que estar de acuerdo conmigo. No tenemos que acordar para amarnos en Cristo. El amor no está condicionado por las ideas, hermano Edgar. Está diciendo puras mentiras. Es verdad, no siga a este señor, aléjese de estos tipos y de estos influencers. Eso mismo yo he dicho en mis redes sociales. Si no me quieres seguir, no me sigas. Eso sí, yo le hago la invitación a mis seguidores que amablemente sigan al hermano Edgar. Por favor, regáleme. Miren, yo mismo, ya mismo me voy a suscribir a su canal. Aquí tengo al hermano Edgar, vamos a suscribirnos. Suscrito al canal del hermano Edgar. De una vez dejemos aquí un buen like en el video, porque yo sé lo duro que es ser youtuber. Muy bien, me encantó el video del hermano Edgar, excelente, muy buen video, principalmente pues porque habla de mí. Chévere que el hermano Edgar haya dedicado tiempo a ver mi contenido, le haya parecido lo suficientemente impactante como para dedicarme 24 minutos de video en su espacio, además para dedicarme horas de grabación, horas de edición, y que me haya dedicado tiempo me parece realmente especial. Y esto fue todo por hoy, parceros. Muchas gracias por estar, muchas gracias por ser, muchas gracias por sacar de su tiempo para estar aquí viendo este video conmigo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, dejen su buen like, y si no les gustó pues dejen su dislike, hagan lo que sea que se les dé la gana con este video. Dejen su buen comentario, opinando, respondiendo las preguntas que les hice durante el video. Compártanlo si lo quieren compartir, eso me ayuda un montón, porque ya saben, quiero hacer que la palabra de Dios llegue a los rincones más escondidos de toda la tierra. No se olviden de lo más importante en la vida, díganle no a los porros, no al hate y sí a Jesucristo. Dios la bendiga.